participar en este diploma. Entonces, como dar esa probadita para dejarlas picados. Entonces, así como el queso que le dan a uno en los centros comerciales, da muchas vueltas a comer más queso y cuando se acaba, pues entonces, la idea un poco vamos a dar un acercamiento entonces temático y un pequeño acercamiento también metodológico de lo que sería este diplomado. Entonces, Cheche, después de estar piense cómo lo vamos a hacer y si hacemos así, terminamos por abordar como hacer un pequeño eje que nos permitiera dar una olfateada, una miradita a este diplomado. Y el eje lo generamos a partir de la moda. Entonces, lo que está de moda en el vestuario, en la imagen corporal y todas estas cosas. Y le pusimos una cuestión así que no tiene intro, lo que lo llamamos la moda como violencia, el daño corporal y el daño social. Entonces, para esto empecemos a hablar de lo que es la corrección del cuerpo y lo que es el recurso descriptivo, ¿verdad? Vamos a hablar de la importancia de cómo se corrigen los cuerpos y qué es la corrección del cuerpo o por qué los cuerpos necesitan corregirse, qué hay en el imaginario que nos obliga, que nos invita, que nos exige una corrección del cuerpo y qué significa esto. Entonces nosotras hablamos, por ejemplo, de esta imagen, ¿verdad? Existe una especie de imagen idealizada del cuerpo. Entonces hay una imagen, por ejemplo, esta es la idea de que un cuerpo perfecto, en un cuerpo perfecto debería ser el equivalente a 7 cabezas, ¿verdad? O sea, la cabeza de uno le debería de caber a una 7 veces en el cuerpo, y quien tuviese esa medida de cuerpo, entonces tenía un cuerpo perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando no tenemos este cuerpo? ¿Y quién origina esos cuerpos? ¿Estos cuerpos existen? ¿Realmente son así? ¿O en la escultura es más fácil tener un cuerpo así que en la vida real? Por ejemplo, aquí vemos una imagen que a mí me gusta mucho, yo la trabajo mucho en clase, que es lo que George Vigarello, historiador italiano, va a llamar el recurso descriptivo. Y aquí vemos las famosas, las pin-up, ¿no? Bueno, yo no voy a decir que se acuerdan, porque se acuerdan, ¿verdad? Pero las pin-up estuvieron muy de moda en los Estados Unidos durante los años 50 más o menos. Y esto es una imagen, en realidad eran carteles, como carteles publicitarios, y entonces se ponían a las mujeres. Pero claro, dibujar a una mujer así es fácil. La cosa es que esto es lo que George Vigarello va a llamar un recurso descriptivo. Es decir, primero se describe el cuerpo, pero es fácil describirlo. La descripción del cuerpo, uno puede decir, bueno, el cuerpo tiene que ser de tal o tal manera, el cuerpo tiene que tener estas medidas, el cuerpo tiene que tener estos estándares. Describiéndolo es mucho más fácil que haciéndolo. Pero vemos esta imagen, es una imagen muy representativa de esto, porque aquí vemos cómo una mujer copia el modelo corporal y no al inverso. Es decir, el recurso descriptivo se convierte en un molde social obligatorio para tener ese cuerpo. Y en lugar de adaptar el recurso descriptivo a la realidad termina por adaptarse al recurso descriptivo. Vemos cómo esto no es una cuestión simple pero es que solo hablamos de moda, que no puede. No, en realidad estas cuestiones han sido prácticas incluso terroristas y fascistas. Esto, por ejemplo, es una imagen clásica de la época nazi, en donde se suponía que la raza aria, la mal llamada raza aria, tenía ciertas medidas que condicionaban del cuerpo, medidas del cráneo, medidas de la quijada, medidas de los ojos, y entonces quien lograba tener estas medidas era ario o no. Y aquí vemos cómo realmente se tomaron medidas de las personas.
Y esto condicionaba a, bueno, entonces no tienes estas medidas, no perteneces a esta raza. Entonces había discriminaciones, por supuesto, había exclusiones, había señalización y, como ya sabemos, muchísimas veces también conducían a la muerte. Por eso es importante lo que se dijo, es decir, esto no es una cuestión solo para revisar nuestra sexualidad, sino porque verdaderamente nuestras prácticas sexuales nos conducen a la muerte, ¿cómo se va a decir? Bueno, como ya habrán podido leer un poco, el diplomado va a estar conformado por una parte teórica y por una parte vivencial. Dentro de la parte vivencial vamos a abordar más adelante, les vamos a explicar con mayor claridad la terapia de reencuentro y la somática. Entonces, pues consideramos importante definir qué es la somática, y con Gaby nos dimos cuenta que podía haber una gran confusión entre lo que era somática y lo que era somatizar. Iniciando por el concepto de somatización, pues es la transformación inconsciente de una afección psíquica en orgánica. Pues en ese sentido, todo lo que no abordamos conscientemente o no resolvemos conscientemente, pues termina desarrollándose en una enfermedad o en algún síntoma en el cuerpo. Y la somática, pues también aborda el cuerpo, pero es una forma para mí, básicamente es una forma de ejercitar el placer, si lo quisieran ver así. La somática es un campo que trabaja con el estudio de la percepción propia de las personas. Es decir, no existe el bien o el mal o lo raro o lo feo, sino simplemente cómo la persona se experimenta a sí misma. Se experimenta a sí misma con respecto a qué. Pues se basa básicamente en la anatomía, y por eso también es conocida como anatomía vivencial, porque para expresar aquello que estamos sintiendo, pues hemos recurrido a las palabras que nos ha brindado la anatomía. Claro que en ese sentido la somática revive a la anatomía y no la mata como la anatomía en sí, que ha solamente estudiado cuerpos muertos y no cuerpos vivos. Me gustaría destacar algo sobre la somática, y es que ve al ser humano, y no solo al ser humano, sino a todos los seres vivos, no solamente en términos de estructura corporal, sino en términos de función, o lo que es lo mismo, movimiento. La idea es que mientras más nos movamos, más vivos estamos. Y un poco igual, ¿verdad? La enfermedad viene porque hay algún bloqueo en nuestros cuerpos y la forma de sanarnos es movernos. Entonces, pues, no sé si pueden ver un poco la diferencia, que no es somatizar algo que viene desde nuestro inconsciente, sino más bien llevar del inconsciente al consciente esas capacidades que tenemos dentro del cuerpo y de las cuales hasta ahora, por cuestiones de dominación, por cuestiones de evolución a veces, no hemos sido capaces de experimentar. Otra cosa, el problema de la heteronormatividad y el dimorfismo sexual, ¿verdad? La idea de que vivimos en una sociedad obligadamente heteronormativa. Somos hombre y mujer, no hay más, no hay posibilidad de más. Y entonces ahí hay y se copia esta idea del dimorfismo sexual, digamos, ahí vemos un quetzal y una quetzala, pero entonces entendemos siempre decimos, el quetzal es más lindo, el quetzal es más vistoso, el quetzal, y eso además se lo agregamos al macho de la especie, ¿verdad? Entonces entendemos que el macho de la especie es mejor, que el macho de la especie es más vistoso, y no pensamos en otras cosas, como que si la hembra fuera menos vistosa, sería más fácil que le comieran los huevos porque está incubando. Digamos, todas estas cosas las echamos de menos, las despreciamos, las ocultamos, y entonces lo que tenemos es la imagen masculina del quetzal en nuestro escudo nacional, o en el escudo nacional, ¿verdad? Porque el quetzal es la imagen y no la quetzala, ¿verdad? De verdad que esto parece así de simple, pero en realidad encierra montones de ideas sobre desigualdad. O sea, porque el problema de aquí no es la diferencia, sino la desigualdad. Yo estoy casi segura que hay una convicción
de que nos diferenciamos obligatoriamente, digamos, no contentos con tener un cuerpo sexuado diferente, además nos sobrediferenciamos, o sea, sobre la diferencia marcamos otras diferencias en los zapatos, en la forma de llevar el cabello, en la forma de hablar, en la forma de transmitir. Entonces tenemos que hablar como mujeres, escribir como mujeres, vestirnos como mujeres, todo como mujeres o todo como hombres. Cuidado con comparecer, cuidado con tocar la línea que nos diferencia, cuidado. Por eso la heteronormatividad es una norma construida a partir de la obligación de mantener un orden, por supuesto, patriarcal. Ahí vemos el uso del corset, porque eso de allá arriba, que no se distingue bien qué cosa es, eso es un bebé. Ese es un bebé como del siglo XVIII por ahí, porque a los bebés en esa época, durante mucho tiempo, se obligó a llevar un corset también a los bebés, ¿verdad? Porque para hacerlos rectos, porque la rectitud es un valor digamos, es un valor, se ha entendido como un valor humano que deviene de la idea de que lo recto es mejor que lo curvo, como decir que lo erecto es mejor que lo curvo. Entonces viene ahí la idea, por ejemplo, se creía que los bebés eran esponjosos, rebotones, en verdad, gordillos, no sé qué, y entonces que había que meterlos en ese embudo para que no se fueran a feminizar, ¿verdad? Sino a quedar rectos, todo, y entonces viene ahí una restricción. Imagínense el control de los cuerpos desde bebés, ¿verdad? Para que el cuerpo de un bebé fuera un cuerpo que en su futuro, que en su proyección cumpliera con los valores patriarcales de ser recto, mientras que a las mujeres se les obligaba al contrario, a la curva, a curvearse mucho más de lo que el cuerpo naturalmente o biológicamente, digamos, se curvea. O sea, el cuerpo tiene cierta curvatura, en las mujeres no. Se obligó a llevar un corset para que esa curvatura se llevara al extremo. No entiendo esto. Realmente me lo pregunto con indignación. O sea, ¿por qué si se ve mal que algo sea curvo, porque entonces se nos obliga a sobrecurvarnos? ¿Por qué? ¿Por qué si hay un dicho que dice Dios escribe recto en renglones torcidos, porque lo torcido y lo curvo es una vergüenza, es una limitante, provoca miedo, provoca inseguridad? Entonces, ¿por qué se nos obliga a nosotras a sobrecurvarnos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los hombres tienen que ser rectos y nosotros sobrecurvadas? Y ahora vamos a ver aquí. Bien relacionada esta idea con la idea de la verticalidad. Hablábamos con Gaby que quien esté en el piso es mal visto, ¿verdad? Los niños no tienen permitido estar en el piso porque el piso es sucio. Y bueno, cualquier otra forma que se mueve de esa línea vertical es vista un poco rara, ¿verdad? Y un poco la idea es eso, que no se ha perdido la cuestión del corsé, porque hay nuevos tipos de corsé, ¿no? Un poco ya esa elección de las mujeres ya no es impuesto, pero sigue siendo la misma idea del corsé. Bueno, ahora vamos a abordar la parte corporal del corsé. Si ustedes pueden ver, este es un cuerpo sin corsé y este es un cuerpo con corsé. Este músculo que ustedes ven acá es el músculo diafragma, el diafragma torácico. El diafragma torácico es el músculo que nos ayuda en la respiración. No quiere decir que solamente eso usemos para respirar, pero es el que ayuda a que los pulmones puedan expandirse y condensarse para poder respirar. El diafragma está conectado a las costillas. Bueno, el diafragma está conectado a todo este borde que ustedes ven de las costillas, ¿sí? Ustedes pueden tocarse ahí mientras están sentados. Todo ese borde que se siente es como una V invertida, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta,
La forma a mí me gusta llamarle la bóveda de las costillas y no caja torácica, porque caja torácica es muy feo, es como que algo estuviera encerrado dentro y no hay nada encerrado. Es una cúpula donde habita el corazón. Pueden ver que es una forma muy diferente a esta forma. Definitivamente que el diafragma cambia su forma de accionar en una curva así a una curva mucho más cerrada. La actividad del diafragma pues se vería alterada tanto en presión, porque ya no puede expandirse hacia los lados y tendría que aprender a alargarse un poco más. Esto puede estar ligado un poco a la idea de la verticalidad, pero lo que más me preocupa a mí de esta situación es cómo se puede respirar aquí. ¿Cómo se puede respirar cuando se tiene uno algo amarrado al pecho? Más allá, pues definitivamente hubieron cambios en los pulmones de las mujeres. Los pulmones se tuvieron que adaptar, se tuvieron que hacer más pequeños y alargados, y a mí esto me da una idea de evolución genética. ¿Será que las mujeres realmente fuimos originariamente con torsos tan pequeños como los tenemos ahora? ¿O será que años y años de estar trabajando esto han disminuido nuestro torso? Luego, la otra cosa preocupante es la emocionalidad que puedan haber vivido estas mujeres. Aquí está el corazón y justo detrás del corazón pasa un nervio, que es el nervio vago. El nervio vago conecta, pues está conectado al cerebro y está conectado a todas las entrañas, al hígado, al vaso, etc. Y eso hace que la respiración esté muy ligada a las emociones. Entonces, como si mi respiración está alterada, ¿cómo están mis emociones? ¿Cómo puedo yo manejar mis emociones si no puedo ni siquiera ser dueña de mi propia respiración? Un poco ese es como un fenómeno que genera el corsé. Y bueno, eso fue la parte de arriba. La parte de abajo, como todos saben, debajo del diafragma lo que tenemos es por el lado derecho el hígado. El hígado es un órgano bastante grande, ocupa desde, digamos, del borde del lado derecho hasta la mitad del lado izquierdo. Imagínense que el hígado entonces tenía que encontrar la forma, pues, de ubicarse en ese pequeño espacio que le quedaba, y entonces el estómago ya no tenía espacio. Entonces el estómago pasa a estar debajo de las costillas, lo cual no es natural porque hígado y estómago están protegidos por las costillas. Y eso, para que el hígado pudiera acomodarse y el estómago pudiera acomodarse, termina empujando todos los intestinos hacia la parte de abajo, ¿sí? Y bueno, pues es obvio, algún lugar tenía que ir a dar todo ese tejido, no podía simplemente desaparecer. Si se dan cuenta, este sería un cuerpo, pues, bastante armonizado con respecto a los espacios que ocupan los órganos, y esto es lo que genera el corsé, las pancitas hacia abajo, ¿no? Para mí esto pues implica primero también un peso que se extiende sobre la vejiga, sobre el útero. ¿Qué implicaciones tiene eso sobre la musculatura pélvica de la mujer, no? ¿Será que por eso actualmente tenemos tan debilitados los músculos? Las mujeres mayores padecen de muchos, pues de, ¿cómo se llama esto? Incontinencia urinaria. ¿Será que es resultado de la evolución o que simplemente pasó porque pasó, verdad? Pues es un resultado, sí, del mal uso que se le da a lo largo de la vida, pero podría tener que ver con toda esa presión que ha vivido a lo largo de muchos años los cuerpos de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, desde que estaban los que estuvieron en Europa. Por ahí podría venir la línea. Sin embargo, ahora el ideal de belleza es este, ¿verdad? Un ideal que está confirmado, digamos, por la mercadotecnia, por el consumo, por los medios de comunicación, pero también por las relaciones personales, digamos, también todo este asunto tiene que ver, por ejemplo, en la exigencia que se nos hace a nosotras con tener un compañero, ¿verdad? Con tener pareja. Entonces, quien cubre más este estereotipo tiene más posibilidades de ser la elegida dentro del baile
Y entonces asumimos que eso debe ser así y luchamos para que esto sea así, para que seamos las más lindas, las más bonitas, las más delgadas, las más hot dentro de la fiesta, pero eso tiene una, pues obviamente tiene una implicación de salud, ¿verdad? Pero también tiene implicaciones sociales, como ahora lo que se está hablando de la gordofobia, ¿verdad? En donde entendemos que las personas gordas, además de ser feas, además de estar fuera de moda, además de que no les queda nada, además de que no se ven bien, además de que nadie las quiere, encima ahora están enfermas. O sea, ¿cómo hemos llegado a realmente a entender que una persona con sobrepeso es una persona de por sí enferma? Es una cuestión de atribuir la salud a un estereotipo comercial. Esto es, pero verdaderamente es impresionante y realmente una cuestión para escandalizarnos y exigir que esto no siga sucediendo, ¿verdad?